Hola amigos, soy el pastor Ricardo Pimentel y les invito al comentario de la lección del día de hoy. El título de la lección del día de hoy es El Espíritu, la Palabra y la Testificación. Hechos capítulo 13, versículo 48 y 49 dice: Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los adventistas son llamados a la testificación. Sin embargo, nadie tiene poder en sí mismo para convencer ni transformar vidas. Se necesita del poder del Espíritu Santo para ello. Cuando escuchas testificación, ¿qué se te viene a la mente? Posiblemente te imagines un tribunal o te imagines hablar con veracidad de las Escrituras. Precisamente este último es lo que hacían los primeros cristianos del siglo I. Daban testimonio de lo que habían vivido y habían visto sobre Cristo. Quizás te podrías preguntar, ¿de qué daban testimonio los primeros cristianos? En primer lugar, comenzaron a proclamar la resurrección de Cristo y por ende la esperanza y la seguridad de que todo aquel que muere aceptando a Cristo en su vida puede resucitar. En segundo lugar, predicaron de aquel humilde Jesús, hijo de un carpintero. Aquel que había nacido en un pesebre era el Mesías, Salvador de este mundo. No le importó dejar su trono de gloria para venir a morir una muerte atroz por amor a sus hijos. Asimismo, predicaron una y otra vez las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías y su cumplimiento en Jesús. En tercer lugar, predicaron la historia de Israel, de cómo Dios los había elegido como ejemplo para las demás naciones. En cada predicación que los discípulos y los primeros cristianos hacían, exaltaban a Cristo y su obra redentora. No había espacio alguno para predicar palabras suyas, porque la base de su autoridad en la predicación era hablar de la palabra inspirada, a saber, la Biblia. El texto bíblico de hoy está enmarcado en el contexto del primer viaje misionero de Pablo. Aunque los judíos perturbaban el testimonio de Pablo, el testimonio de la palabra de Dios tuvo éxito en los corazones de los gentiles. De esta forma, la palabra de Dios se expandía rápidamente. Ante esto, los judíos airados incitaban la persecución de Pablo y Bernabé. Recordemos que el Espíritu Santo debe ser quien nos guíe en la predicación del Evangelio. Al igual que a Pablo, cuando se le cerró una ciudad, era porque el Espíritu Santo lo guiaría hacia todo un continente. Nosotros muchas veces queremos hacer obra espiritual con nuestros ojos carnales. Para ser testigos eficaces, necesitamos de la guía poderosa del Espíritu Santo. Es decir, necesitamos mirar con los ojos espirituales que solo Cristo nos puede dar mediante su Santo Espíritu. Ciertamente, la Biblia es como una espada muy filuda que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser para transformar aquello que parece imposible ante nuestros propios ojos, tornándose el mentiroso en probo, el borracho en sobrio, el sanguinario en pacificador. ¿Por qué es tan poderoso la palabra de Dios? Marfin le responde con lo siguiente: la razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, en primer lugar nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Es decir, aquel libro llamado Biblia es poderosa porque contiene la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando la lees con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y la obedeces, ocurrirá un milagro en ti, en tu interior. Si estás con el corazón roto, si tu esposa se fue, si tus hijos no te quieren y te abandonaron, o cualquier otra situación difícil que te está tocando vivir actualmente, si lees la Biblia y buscas el mensaje que Dios tiene preparado para ti, tu vida cambiará. Te invito a que leas la Biblia para que encuentres la paz y felicidad que buscas. Además,
te invito a que te revistas con el poder del Espíritu Santo y seas testigo de aquel maravilloso Jesús y compartas el plan de salvación con otros. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.